Mario se mudó de la casa de sus padres a un apartamento pequeño hace un mes. Ahora vive solo. Tuvo que cambiar muchos hábitos, como hacer compras, lavar su ropa, limpiar y hacer aseo en el apartamento y preparar comida. Todas las mañanas prepara su desayuno antes de salir al trabajo. Por la noche, prepara la comida para la cena, igual que el almuerzo del día siguiente. Mario prepara su almuerzo y lo lleva al trabajo, para ahorrar y no gastar tanto en restaurantes. No sabe cocinar muy bien, pero sabe hacer arroz, pastas, pollo y ensaladas. Los fines de semana lava su ropa y hace aseo en el apartamento. Limpia los baños y la cocina, limpia el polvo y barre y trapea los pisos. Cuando se mudó, tuvo que pintar las paredes y lavar las ventanas. Vivir solo trae muchas más responsabilidades, pero Mario lo disfruta mucho. Hola, me llamo Mario y soy de Andalucía. A pesar de mi voz, no tengo 40 años. Hasta hace un mes vivía con mis padres, pero me mudé a un apartamento pequeño y ahora vivo solo. Tuve que cambiar muchos hábitos ahora que vivo solo. Tengo que lavar ropa, preparar comida, hacer compras y hacer orden en el apartamento. El acento se me va. Todas las mañanas antes de ir a trabajar, preparo mi desayuno. Después de volver del trabajo, tengo que hacer mercado. Hacer mercado. Por la noche preparo mi comida, tanto para la cena como para el almuerzo del día siguiente. Mi acento es un desorden. Llevo almuerzo al trabajo para no tener que gastar mucho en restaurantes. No sé cocinar muy bien, pero sé preparar pollo, pastas, arroz y ensaladas. Los fines de semana hago orden en el apartamento. Y digo apartamento porque soy un andaluz de mentiras. Lavo mi ropa, barro y trapeo los pisos y limpio los baños y la cocina. Cuando me mudé, tuve que pintar las paredes y lavar las ventanas. Vivir solo trae muchas más responsabilidades, pero yo lo disfruto mucho. Mario, ya no vives con tus padres, ¿verdad? No, me mudé hace un mes. ¿Ahora vives solo? Sí, vivo en un apartamento pequeño. ¿Te gusta vivir solo? Sí, pero tuve que cambiar muchos hábitos. ¿Ah, sí? ¿Qué hábitos? Pues tengo que hacer mercado, cocinar, hacer aseo en la casa, que es algo que dicen los colombianos, creo. ¿Cómo dicen los españoles? Hacer aseo. Hacer aseo. Muchas cosas. Claro. ¿Y sabes cocinar? No sé cocinar muy bien, pero sé preparar arroz, pollo, pastas y ensaladas. ¿Cuándo haces aseo en tu apartamento? Los fines de semana lavo ropa y limpio, hago aseo en el apartamento. Hay muchas responsabilidades nuevas cuando vives solo, ¿verdad? Sí, vivir solo implica más responsabilidades, pero yo lo disfruto mucho. Gracias por ver este video. Mi acento es una bazofia, pero espero que te haya servido. Sí, una bazofia. Si quieres ver más videos como este,
Puedes dar clic aquí. Puedes dar clic aquí. Lo siento. No, lo siento. Suscríbete a nuestro canal aquí abajo. ¿Qué es una basofia? La basofia es basura. Adiós. Pero porque estás siendo muy crítica. Este acento no está tan difícil de entender. Estoy hablando lento.